Ahora te quiero contar un poco cuál ha sido mi camino, el camino que tuve que atravesar para llegar hasta el lugar en donde me encuentro ahora y que ha sido el principal motor, la principal motivación que me ha llevado a crear este curso y darte toda esta información. Cuando yo estaba en bachillerato, tuve la oportunidad de decidir qué carrera universitaria iba a estudiar. Es, Hay que ser conscientes de que es una oportunidad que tenemos, ¿no? Tener la decisión de qué vamos a estudiar o en qué vamos a trabajar. Entonces, en ese momento, yo decidí ciencias de la comunicación y hubo varios factores que intervinieron para tomar esta decisión. El primero es que mi mejor amiga iba a cursar esa carrera. Entonces, ella tenía sus propios objetivos y los tenía mucho más claros que yo. Entonces ella ya estaba decidida que esa era la carrera de su elección y yo todavía estaba decidiéndome, pero ese fue un motivo muy importante que ella ya se había decantado por esa carrera. El segundo es que ciencias de la comunicación estaba de moda en ese momento, era una carrera en boga, entonces eso también lo hacía sumamente atractiva. Y el tercer factor fue mi ignorancia. En ese momento sí había información, claro que hay información, pero yo no me documenté, no me tomé el tiempo de hacer una indagación más honda, más profunda sobre el campo laboral real al que te vas a enfrentar una vez que hayas terminado de estudiar y salgas de la universidad. ¿Qué vas a hacer después? Bueno, esa información yo no me documenté, así que simplemente tomé la decisión en ese estado de ignorancia y por esos otros factores que tuvieron peso en mi decisión. Una vez que entré a la UNAM, esta carrera se cursa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Allí fue donde me formé. Ya llevaba la mitad de la carrera cuando me di cuenta que eso no me estaba llenando, no estaba cumpliendo mis expectativas y realmente no, pues no me sentía satisfecha ni a gusto. Entonces, pues tuve que tomar una decisión. Una era salirme y empezar y hacer otra cosa, o terminar bien, ¿no? Titularme y todo, y después darme el permiso de estudiar una segunda licenciatura. Y esa fue la decisión que tomé y así lo hice. Así que terminando todo este proceso de titulación, me preparé para hacer un examen de ingreso a dos universidades. En este caso, la convocatoria de la UNAM salió primero, así que fue a la que apliqué para la carrera de diseño gráfico. Y nuevamente, en ese momento, esa carrera estaba muy demandada, tenía mucha demanda y yo creo que sigue siendo una carrera con alta demanda, pero no sabría comparar en qué proporción en ese momento a lo que es en la actualidad. Pero sí, tenía mucha demanda, así que tomé este curso de preparación, apliqué para el examen y me quedé. Pero ¿qué pasó? No me inscribí. Y no me inscribí porque en ese momento la opinión de alguien externo tuvo tanto peso que decidí no inscribirme y ya no estudiar, sino ponerme a trabajar. Así que me metí a trabajar y estuve alrededor de unos 7, 8 años trabajando en un centro cultural que está en Coyoacán. Estuve en el área de difusión, así que me encargaba de estar atendiendo actividades culturales, la logística, las inscripciones, la comunicación, todo lo que se arma de comunicación para medios, para redes sociales, la página web. Este trabajo, al ser de medio tiempo, me permitió hacer otras actividades simultáneamente, así que tomé un montón de cursos, actualicé mi inglés, tomé diplomados, incluso trabajé como traductora independiente un buen rato, hasta que decidí hacer otra cosa de mi vida. Me casé, me embaracé y tuve mi primer hijo. Y para mí ese fue el momento parteaguas. Yo creo que todos tenemos un punto
de inflexión, un momento de crisis tal vez, un momento de choque en el que empezamos a hacernos preguntas importantes en nuestra vida. Para mí fue ese momento. Yo no lo considero depresión postparto, nada por el estilo. Simplemente me puse en un modo reflexivo y me puse a preguntarme cosas como, ¿cuál, hasta este momento, cuál han sido mis logros, mi logro o mis logros por los que realmente me siento orgullosa de haberlos alcanzado? Y en ese momento fue muy difícil y sí fue duro y triste no poder enunciar ni uno solo. Entonces para mí fue el momento, como les digo, el parteaguas para decidir tomar las riendas de mi vida y dejar de importarme la opinión externa, hacerle caso más bien a mi llamado interno, que en ese momento solo sabía que era arte. Esta palabra ha estado pulsando en mi vida desde que era una niña y en diferentes momentos de mi vida estuvo llamándome, pero nunca le hice caso. Entonces, en ese momento decidí, este es el momento, porque es ahora o nunca. Y en ese momento lo primero que se me ocurrió fue hacer un blog. Yo salí a entrevistar a artistas mexicanos sobre su trabajo, pues quería empaparme, o sea, por un lado quería empaparme de qué se estaba haciendo en el panorama artístico, ¿no? Cuáles eran las tendencias, qué se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo. Y por el otro lado, pues podía poner en práctica este conocimiento que había adquirido en ciencias de la comunicación a la hora de hacer estas entrevistas, de redactar, de presentar. Entonces, bueno, estuvo este blog un tiempecito trabajando y después se me ocurrió acercarme a los entornos laborales en los que me gustaría trabajar, en los que yo proyectaba un posible trabajo. Y esos para mí eran los museos. Para mí los museos son espacios increíbles. Ahí me siento como pez en el agua en un museo. Me encanta estar en contacto con las obras de arte de una manera tan cercana. Entonces, para mí los museos y las iglesias son lugares que me gustan mucho. Luego hablaré de las iglesias, pero bueno, baste con decir que me acerqué al Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México, que es el MUNAL, para hacer alguna práctica profesional o un voluntariado. Y la persona que me entrevistó pues me hizo una serie de preguntas y a la hora de salir de la entrevista me sentí una verdadera snob. Es decir, sí, qué padre, que me guste, uy, me apasiona el arte, sí, es mi motor, es mi llamado, pero ¿qué sabes de arte? Nada. En ese momento prácticamente no sabía nada acerca de movimientos artísticos, de artistas, de corrientes estilísticas, de técnicas. Entonces me sentí mal, ¿no? Conmigo misma y dije, si el arte es realmente a lo que me quiero dedicar en los próximos años, debo hacerlo de una manera profunda. Es decir, si me voy a dedicar al arte, tengo que ser la especialista, la conocedora de este tema. Así es que tengo que meterme a estudiar y a hacer prácticas en relación al arte. Decidí en ese momento hacer una maestría en historia del arte y apliqué nuevamente para hacer el posgrado en la UNAM. La UNAM ha sido mi alma mater en todo este tiempo y desde el primer día que pisé las aulas me he sentido muy agradecida, muy alegre, con tantas satisfacciones. Me he nutrido mucho de todo el conocimiento que me han proporcionado mis profesores y las prácticas que hemos hecho. Tuvimos la oportunidad de hacer unas prácticas ya directamente con obras de arte en el MUNAL, precisamente, pero ahora sí ya trabajo directo con las obras de arte. Fue una experiencia
increíble que cambió mi vida. También tuve la oportunidad de estudiar la colección de orfebrería que tiene el Museo de la Basílica de Guadalupe. Es una colección que abarca pues prácticamente del siglo XVI a la actualidad, pero yo nada más estudié del 16 al 18. Entonces estas experiencias ya directas y el trabajo de campo con las obras de arte me ha cambiado la vida, me ha cambiado el panorama y definitivamente ha reafirmado ese llamado de una manera importante. Ha sido este el motor más importante que me ha llevado a crear este curso, pues yo en retrospectiva, si lo viera, son las herramientas y es la información que a mí me hubiera gustado recibir cuando estaba en el bachillerato, a punto de tomar esa decisión hacia la universidad, o cuando estaba a mitad de mi carrera en ciencias de la comunicación, o incluso haberla tenido una vez que terminé comunicación y estaba proyectando una segunda carrera. Así que sean todos bienvenidos al éxito.